Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este séptimo episodio ya de nuestro programa podcast Hablemos de Torá. En esta oportunidad recibimos la noticia de que el padre de nuestro Moré Mijael tiene una complicación de salud, así que en esta oportunidad nuestro querido Moré Mijael no va a estar con nosotros. Aprovechamos de pedir al Eterno por Refuah Shelema para el papá de Moré Mijael y que fortalezca también a su familia, a su madre, a nuestro querido Moré. Queridos amigos, estamos terminando el año, hoy día el último día del año secular, el que nos mueve para trabajar, para estudiar, y este también viene siendo el último podcast del año secular. Y dentro de los capítulos, que es primer capítulo, este es el séptimo episodio del primer capítulo de podcast Hablemos de Torá. Quedó pendiente la semana pasada. La semana pasada hablamos de Matán Torá, sobre el pasaje de la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 19, cuando dice que tenemos la palabra profética más segura. Y nuestros morim nos enseñaron que esto se refiere a la Torá. Y obviamente uno, desde ese pasaje también se desprende la idea de la profecía. Entonces yo planteé en base a la Mishnah Avot, que está en el Pirkei Avot, la Mishnah 1, que Moshe recibió la Torá mi Sinai. Y sin embargo, nosotros leemos la Torá y hablamos del pacto del Sinaí, que eso está en el capítulo 20, cuando se recibe Aseret Adibrot, los 10 mandamientos, que en nuestra tradición judía, según los rabinos, son 14 mitzvot, contenidos en los 10 mandamientos. Secularmente se conoce como los 10 mandamientos. Pero seguimos leyendo en Parashat Mishpatim, capítulo 24 del libro de Éxodo, y ya no habla del monte Sinaí, sino del monte o las llanuras de Moab. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que en el libro de Génesis, en el capítulo 26, cuando Dios le promete, el Eterno, bendito sea, le promete a Isaac que va a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y le dará a su descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, que es una promesa hecha anteriormente a Abraham Avinu. Y el texto ahí en Parashat Toldot, en el Sefer Bereshit capítulo 26, en el versículo 5, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué nos está diciendo esto? Que antes del Matán Torá, de la entrega de la Torá, ya existía obediencia por parte de quienes recibieron la promesa. Es que Basher llama a Abraham Vekoli, por cuanto Abraham escuchó mi voz
Vaishmor, Mishmarti, y guardó mitzvotai, mis mandamientos, jukotai, vetoratai, mis leyes y mis estatutos, mi estatuto y mis leyes. Moreshem Tov, bienvenido. Bienvenido a este episodio, séptimo episodio de Hablemos de Torah. ¿Cómo estuvo su semana? De Shalom Aleichem. Estamos terminando el año secular 2023. Baruch Hashem. A puerta de ingresar al 2024 y el Eterno ha estado con nosotros por misericordia. El Eterno ha sido bueno con nosotros. Amén. Y estamos en este tema extraordinario, este tema interesante, muy, muy buen tema. Y cómo yo tengo esta idea, que el Eterno trata con el hombre, trata con el ser humano y va revelando paulatinamente, va revelando progresivamente esta Besora Tová, esta buena nueva, este evangelio. Antes de que sea promulgada la ley en Har Sinaí, en el monte Sinaí, ya el Eterno viene conversando con el hombre, viene hablando con el hombre, viene revelando de manera paulatina, de manera progresiva, de manera igual que una semilla. Porque nosotros comemos un fruto, pero ese fruto pasó un montón de días, de semanas, de meses, para llegar a ser un fruto. Siempre yo recalco y trato de crear conciencia en las personas que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah o la Brit Hadashah, o el Nuevo Pacto o el Pacto Renovado, el Pacto Renovado fue escrito con sangre. Se derramó mucha sangre para que tuviésemos nosotros un libro que se llama Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Entonces, nosotros llegamos a leer, llegamos a comer un fruto, ¿cierto? Pero ese fruto pasó una cantidad enorme de cosas antes de que nosotros podamos comerlo, antes de que nosotros podamos degustarlo. Entonces, todo esto basado en que el Eterno, ¿cierto?, entrega la ley en el monte Sinaí, en Har Sinaí, en Egipto, en Mizraim, pero antes venía hablando con el hombre. En el Sefer Agalatim, en la carta a los Gálatas del Galut Yah, ¿cierto?, de la dispersión del Eterno, la dispersión de Yah, en el capítulo 3, en el Pasuk 8, en el versículo 8 dice: Be'elohim bedato meroshki atit leatzdik et agoim be'emunah igdim levaser et Abraham lemor benibrehu beja kol agoim. Y la escritura, previendo que el Eterno justificaría a los gentiles por la emuná, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ya esta buena nueva, ¿cierto? La semana pasada vimos, a través de la carta a los Hebreos, el Sefer HaIbrim, que esta buena nueva, este evangelio, esta Besora Tová, había sido anunciada en el monte Sinaí. Pero acá Gálatas, el Sefer Galatim, nos está diciendo que ya había sido anunciado antes esta buena nueva, que iban a ser injertados, que iban a ser salvos los gentiles también, incluido Am Israel, por supuesto, en ti, en tu simiente, en la simiente de Abraham Avinu. Entonces aquí ya le está hablando de la promesa, del hijo de la promesa.
que es la idea que desarrolla Gálatas. Mm. Porque dice, en Isaac que se la llamada descendencia. En primera, si no es cierto, en primera instancia Isaac es el hijo de la promesa, ¿cierto? Porque Abraham tenía dos hijos, recordamos la historia, ¿cierto? Estaba Ismael, y Correcto, estaba Isaac. correcto. Recordemos que Ismael tiene milá. Ismael tiene circuncisión Y en la también, carne. y también recibió promesa. También recibió promesa. De hecho, es el segundo circuncidado. Que cuando Abraham Avinu tiene 99 años, él tenía 13 años, que es edad de Bar Mitzvah. Mm. ¿Cierto? Entonces, ellos también tienen promesa. Los primos, ¿cierto? Todo el pueblo árabe. Arapim. Claro, entonces, ya el Eterno venía, y por eso yo planteo esto, en el fondo, que el Eterno ya venía conversando con el hombre, lo que después se iba a publicar en el diario oficial, por decirlo de alguna forma, en el monte Sinaí. Claro. Entonces, hay hartas cosas que son antes de, de que se promulgue la ley de Mahamad Har Sinai, de la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Entonces, tenemos, antes de la ley, tenemos el juramento, la promesa, tenemos la circuncisión, el Brit Milá, el pacto de la circuncisión, el Maaser también ya lo vemos antes de la promulgación de la ley, y sin haber Bet HaMikdash, sin haber Santo Templo de Jerusalén, Que sin no haber es Mishkan. no es un condicionante, no está condicionado. Los Claro, mandamientos no están condicionados a que exista un tercer templo, un segundo templo, un primer templo, un tabernáculo para que hayan o exista una ley. exacto. Y de aquí yo quiero también tomarme de el Sefer Aibrim, de la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 18, que dice, porque hay dos cosas sobre las cuales es imposible que Dios mienta. Mm. Cuando Él jura y cuando Él promete. Entonces, el juramento y la promesa son antes de la Torah, antes de la promulgación de la ley. ¿Qué pasaje es ese? Hebreos 6, 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos 6:18. Llama la atención aquí, por ejemplo, cuando Moshe Rabenu se encuentra en el episodio de la agua amarga, cuando el Eterno están en el cántico de Moshe y el Eterno le hace a Moshe partir el Mar Rojo. Llegan a Mará y no pudieron beber de las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron Mará, aguas amargas. Y ahí el pueblo murmura contra Moshe. La parashá Beshalach, capítulo 15. Y le dicen, ¿qué hemos de beber? Y Moshe Rabenu le dice que clama al Eterno. Y el Eterno le muestra un árbol. Y ese árbol, Moshe lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron. Y ahí, en Shemot, capítulo 5, verso 25,
Parashat Shalach, dice que el Eterno le dio estatutos y ordenanzas. Y Moshe Rabenu dice: si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios y hicieres lo recto delante de sus ojos, y prestares oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que les envía a los mistritas, a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno tu sanador. Entonces ya vemos que vamos a redundar en lo mismo, pero vemos que no existe un Matán Torah para que tengan validez los mandamientos, sino que los mismos mandamientos ya existían antes como promesas, como revelaciones. Y aquí en el capítulo 15, que es previo a la entrega de las tablas en el Har Sinaí, Éxodo 20, capítulo 15 dice que allí les dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. Y Claro, eso, ya tiene, el tema de los pactos ya no es eh, como algunos pueden pensar, que el pacto parte con Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Ya nosotros tenemos pacto, la palabra pacto, la palabra brit en hebreo, ¿cierto? Convenio, alianza, en la concordancia hebrea Strong ujú. es la número 1285, 1285, brit. Y tiene que ver con cortar, eh, Uh, tiene que ver con un corte. Pacto porque se hace pasando por en medio de pedazos de carne. Eh, Tiene que ver con alianza, con confederación, con convenio, hacer alianza, con pacto, comprometer. Esa es la mm, idea de Brit. Y el Eterno ya habla del pacto, habla de un pacto con Noah, con Noé, que es cuando da el Keshet, el mm, Keshet que es el arco iris, Eshet. el Keshet. Ya el Eterno está hablando de un pacto. Dice: este es mi pacto, Kashti, Beanán, mi pacto en las nubes, con el que él está mostrando, está diciendo que no va a destruir más la tierra por agua. Nunca más la tierra la va a destruir por agua. ¿Cierto? Porque ahora el juicio a la tierra viene por fuego, la Claro. purificación. Porque hay dos formas en la Torá para purificar. Una es el agua y la otra es el fuego. Entonces, ya el Eterno está hablando de un pacto. Ahora, ¿cuál es la característica de los pactos del Eterno? Es que Él los hace con el hombre, No al revés. no al revés. Mm, No es que el hombre haga un pacto con el Eterno. No. ¿Por qué? Porque hay una razón bien sencilla, y es que el hombre no cumple. Nosotros como mm, hombres, como seres humanos, como hijos del Eterno, no cumplimos los pactos. mm. El Eterno cumple. Baruch Sheamar Be'ayah Olam. Bendito es aquel que habló y el mundo se hizo. Amén. Comer veo hacer. Bendito es el que dice y hace. Él es. Nosotros no. Nosotros nos apretan un poquito y soltamos todo. Somos un sándwich de palta. Todo caso. El Eterno no. Sí. Eso es Shalom. El Eterno no es como nosotros. Entonces, Él establece su pacto con Noah. Y eso está en Oseas, en el Sefer Oshea, capítulo 6, versículo 7. O Oseas sea, capítulo 6, 6, versículo 7. 7.
Y ahí dice, Oseas capítulo 6, dice, Behemá que Adam abru brit sham bagdubi. Oseas capítulo 6, versículo 7 dice, Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. entonces, ya hay un pacto desde Adán a Rishon, después con Noah, y hay una señal. Después pasamos al pacto de las partes. Brita Betarim. Brit Beina Betarim, claro, el pacto entre las partes o el pacto de las partes. Ujú. ¿En qué consiste ese pacto entre las partes, Moreh Shem Tov? Ese pacto lo encontramos en Bereshit 15, del 9 al 11. Mm. Es el pacto que hace con Abraham. Abraham Avinu. Yo soy el Eterno que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Lo vamos a buscar. Bereshit 15, del 9 al 11. Mm. Génesis, Sefer Bereshit, libro de Génesis, capítulo 15. Y le dijo, el 9 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Adonai dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mm. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Adonai un brit, un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los carmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Llegué hasta el 20, del 9 al 20. Entonces aquí vemos el pacto de las partes. Mm. No lo explica, solamente relata un hecho. Y Abraham le hizo caso. Aquí todavía es Abraham, todavía no es Abraham, todavía no le pone la letra Hei. Todavía no le agrega la Hei en realidad, que es la letra de la vida, la letra del alma. Claro. Entonces, ¿qué es lo que él tuvo que llevar? Una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, Una tórtola y un palomino. y un palomino. Mm. Entonces, hay 5 tipos de animales acá. Hay 5 tipos de animales que el Eterno le pide. Y partió por la mitad, dice, a la becerra de 3 años,
a la cabra de 3 años y al carnero de 3 años. Pero la tórtola y el palomino no los partió por la mitad. Los puso uno al frente, uno al frente de la otra parte, una parte frente a la otra parte, y las aves, la tórtola y el palomino. Y por razones obvias, ¿cierto? Por razones obvias, hay derramamiento de sangre, llegaron, dice, aves de rapiña, querían comer, si son aves rapaces, ellos querían comer, porque había sangre, y él las ahuyentaba las cabras. Y le vino un sueño, y se quedó dormido. Hay un rabino que hizo una conexión de este pasaje, muy interesante, con el pasaje de Mateo, cuando dice, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hizo una conexión bastante interesante con este pasaje. Entonces, ya el Eterno viene, que era lo que yo planteaba al principio, ya el Eterno viene revelando de manera paulatina, poco a poco, el trato y lo que Él quiere del hombre en el fondo. Lo que Él quiere con el hombre, pero de manera paulatina, no todo de una, como se dice en el dicho popular, no toda la carne a la parrilla, no, de a poquito, vamos de a poquito. Paso a paso, como dice por ahí un paso, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, paso por paso. Entonces, ya aquí, ahora, sin lugar a dudas, este pasaje, el Brit Bein Abetarim, el pacto entre las partes, o el pacto de las partes, ¿cierto? Como se conoce, es místico. Algo aquí sucedió, dice que vio un horno, había una antorcha, una tea, ¿cierto? Una antorcha de fuego que se paseaba por en medio. Él estaba en una parte de este camino, por decirlo de alguna forma, que se hizo entre los animales. Yo me imagino la sangre ahí y todo, ¿cierto? Y él ahuyentando las aves de rapiña para que no se comieran el corbán, o sea, un corbán. Claro, en el fondo, esta Haciendo un promesa, corbán sin el Torá, está haciendo un corbán sin que todavía nazca Moshe Rabenu, sin que todavía nazca Levi, la tribu de Levi, claro, y todo lo que implica posteriormente todo el sistema de sacrificios, todo el sistema de que una del sistema de sacerdocio. claro. Entonces, sin lugar a duda, esto ya es profético, ya es místico en realidad, por decirlo de alguna manera. Y lo lindo de este pasaje que usted cita, del pacto del Eterno con Abraham, no con Abraham, Todavía no es Abraham, no es todavía no Abraham. era, claro, todavía no había una conversión, por así decirlo, un cambio de nombre. El padre Abraham, ¿cierto? Sobre él sea la paz, le dice, ¿cómo me vas a dar herencia sobre mi prole si yo no tengo hijos? Y hay un esclavo nacido en mi casa, dice. Y el Eterno le dice, no te va a heredar sino un hijo tuyo. Cuando se refiere al esclavo, se refería a Eliezer, Damaseno. Y él, El Damaseno, ¿por qué es Damaseno? no lo sé. Damaseno es porque era de Damasco. Ah, mira, El gentilicio de Damasco, el que es la gentilicio de capital de Damasco, Siria, del norte. de Siria, exacto. Claro, por eso es el Damaseno, este O sea, Damaseno, dice. ni siquiera Abraham todavía no tenía descendencia. Y el Eterno le da una promesa y Abraham era un hombre mayor. Entonces, ¿cómo un hombre mayor con una esposa de edad avanzada iban a tener prole? Y es místico, como bien dice usted, porque en el fondo le promete a Abraham una familia. Y en esto quiero yo reparar sobre la palabra Besorato va.
que es lo que se conoce como Brit Hadashah, ¿cierto? El pacto, la renovación del pacto, que es una buena nueva, es una buena nueva, es una Besorato va. Y esta Besorato va, que se transmite desde los padres, recae sobre un pueblo que recibe promesa a través de Yeshua, pero también una promesa que el Eterno le entregó a nuestro padre Abraham. Porque tu descendencia será como las estrellas. Entonces, espiritualmente hablando, la renovación del pacto, la Brit Hadashah, por medio de la sangre de nuestro Adón, nuestro amado Mashiach Yeshua, que sus méritos nos alcanza, hace que los gentiles que se convierten en el Eterno también entren al pacto. Este pacto que tiene distintos nombres. El pacto del arco iris para Noah, el pacto Brit Vein Abetarim, entre las partes, entre Dios y Abraham, el pacto de Har Sinaí, este pacto que relata la parashá en Shemot 24, Mishpatim, parashá Mishpatim, en las llanuras de Moab, donde el pueblo dice Naaseh Benishma, haremos y comprenderemos que es el Ojo que Brit todos Haganot, el ojo pacto de que las todos los vasijas. pactos tienen sangre, Sí, exacto, un derramamiento de sangre. De hecho, la exacto. Milá, Brit Milá, el pacto de circuncisión, sin derramamiento de sangre no es Milá. Claro, uno puede ir eh, en la cirugía, eh, médicamente hablando, y puede hacer una circuncisión por fimosis. Todos sabemos lo que es la fimosis. Y hay una circuncisión, pero eso no es un pacto. Esa es una De hecho, cirugía. yo he estado en circuncisiones Ujú. y hay veces que no sale sangre Claro, y tienen que hacer lo que se llama el beso, el neshek, para para, que salga sangre, para extraerlo, claro. para extraerlo. Se Que, utiliza una especie como de cono de hilo claro, y con eso tienen que succionar para que salte sangre, tiene que haber sangre. correcto. En este pacto de las partes también hay sangre. En los pactos que tú estás citando de Har Sinai también hay derramamiento de sangre. Sí, De hecho, de- en lo Génesis dice. 24, él derramó de la sangre sobre el libro también. Entonces ya había un libro. Sí. Y de hecho lo dice. Vaikaj Sefe Jabrit. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo. Ahí es cuando dice Naase Benishma en el capítulo 24 de Éxodo. Claro, y como iba diciendo respecto del Naase Benishma, usted dijo que hubo un derramamiento de sangre y ya había un libro, ¿cierto? Ahí en Parashah Mishpatim, en el Sefer Shemot, en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, dice: Vaikach Moshe Hatzi Hadam Vayashem Ba'aganot Vahatzi Hadam Zarak al Mizbeach. Vaikach Moshe, tomó Moshe Hatzi Hadam, una parte, la mitad de la sangre, Vayashem Ba'aganot, y la colocó, Vayasem Ba'aganot, y la colocó en vasijas. Vahatzi Hadam, y la otra parte, la otra mitad de la sangre, Zarak ala Mizbeach, la derramó sobre el altar. Entonces, este pacto que se realiza en las llanuras de Moab, las llanuras o los campos de Moab quedan frente a Jericó, según
los mapas, la ruta probable del éxodo que hizo Amisrael, desde que parte de Ramses, desde el delta del Nilo, desde Mitzrayim, pasa por Sucot, vía Girot, en el Golfo de Suez, llega al monte Sinaí, que es la parte baja de Israel. Eh, es lo que se dice, probablemente está ahí en Horeb. Moreh Shem Tov ha señalado que Sinaí queda en Mitzrayim, por eso que la localidad en los mapas es probable. Luego el pueblo de Israel sube hasta Etzion Geber, por sobre el Mar Rojo, y deambula en el desierto de Sin, Kadesh Barnea, pasa por el monte Hor, es la parte de Edom, debajo del Mar Muerto, y llega a las llanuras de Moab, frente a la tierra de Canaán, donde el pueblo, donde Moshe mira las tierras que iba a heredar: Beersheba, Arad, Canaán, Hebrón, Jerusalén, Gilgal, y ahí se encuentra el monte Moab. Y esta es la parte donde la tradición judía conoce como el Brit Vaganot. La palabra Aganot viene de Aganá y se escribe Aleph, Gimel, Nun, Hei, Aganá, que no es la misma palabra Haganá, que es defensa. Es la palabra que se utiliza para las IDF, para las defensas de Israel, el ejército militar. Una es con Aleph y la otra es con Hei, Gimel, Nun, Hei. Haganá, defensa. Este es vasija. Aleph, Gimel, Nun, Hei. Dice Vayasem Vaganot, que las colocó en vasijas. Por eso que este episodio, en la Parashá Mishpatim, Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 6, dice que Moshe Rabenu tomó la mitad de la sangre y le echó en las vasijas, y este episodio, donde se confirma la ley del Har Sinaí, se conoce como el Brit Haganá, el pacto de las vasijas. Y como bien decía nuestro querido Moreh Shem Tov, no hay pacto sin sangre. Le Voy a concedo la traer, palabra a Moreh Shem Tov. voy a traer las fuentes del que hace conexión con el Brit Bein Abetarim, el pacto entre las partes. Está en Mateo capítulo 24, versículo 28, dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y también está en Lucas 17, capítulo 17, Pasuk 37. Y dice: y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Ahí hace un El, paralelismo con Génesis 15. claro, con el pasuk de Brit Bein Abetarim. pacto entre las partes, claro, porque en Lucas dice que, algo que no dice en Mateo, porque en Lu- Mateo no sale la pregunta, en Lucas Lucas, sale la pregunta. Lucas En Lucas, 17. en Lucas 17:37 le dice: y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Porque también está hablando de las venidas, la señal acerca de la venida del reino, Mm, que nosotros sabemos que es el retorno, ¿cierto? amén. Y en Prontamente Lucas irá nuestro aparece la día. pregunta, y le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él dijo: donde estuviera el cuerpo muerto, el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Efectivamente, el Eterno pacta con el hombre, Mm, pero es unilateral, es decir, viene desde él el pacto, amén. no es desde el hombre, ¿ya? Porque también se usa bastante que
venga, pacte con Dios por tantos dólares, por tantos shekels, por tantos pesos, y la verdad es que no es así. Eso no tiene bases en bases en la Sagrada Escritura, no tiene argumento en la Sagrada Escritura. El Eterno es el que hace el pacto con el hombre, y no con cualquier hombre tampoco. Amén. Eso por un lado. Por otro lado, como hemos ido viendo, ¿cierto? Que lo vamos a seguir desarrollando, yo creo que en los próximos podcasts, el pacto del Eterno o los pactos del Eterno no están dados en una sola parte. No hay un solo pacto. O si bien es cierto, si hay un pacto, se va desarrollando de distintas formas a través del tiempo, de manera progresiva, de manera paulatina. Hay muchos rabinos que dicen que el Eterno entregó los 613 mitzvot, los 613 mandamientos, los 613 preceptos en el monte Sinaí. Pero este argumento se nos cae. Se nos cae con lo que hemos ido viendo, con lo que hemos ido estudiando. Porque hay varios acontecimientos que nos hablan y nos indican que no fueron dados todos los mandamientos en el monte Sinaí. Y hay varios ejemplos de ello. Es una transición. Es una transición. Tú has ido citando varios acontecimientos, ¿cierto? Y hay otros más. Por ejemplo, el Mekalel. El Mekalel es el que se conoce en el rabinismo como el que maldice el nombre. El otro acontecimiento es cuando van a repartir la tierra y vienen las hijas de Zelofajad, que solamente tenía hijas, no tenía hijos varones, porque la repartición de la tierra iba a ser por los cabezas de las casas paternas, es decir, por los hombres. Y estas mujeres, que eran las hijas de Zelofajad, eran solo mujeres, y iban a quedar sin heredad, iban a quedar sin tierra, sin posesión. Y en este acontecimiento, hay otro acontecimiento también que es cuando se pilla a un hombre que estaba juntando leña y iba a hacer fuego en Shabbat. Estaba haciendo fuego en Shabbat, en el día séptimo, día de reposo. Y en estos tres acontecimientos, del que maldice el nombre, el Mekalel, las hijas de Zelofajad y este hombre que iba a hacer fuego, en las tres oportunidades Moshe no tiene respuesta. Moshe no sabe qué hacer. Y Moshe le pregunta al Eterno. Moshe va a preguntar al Eterno qué resolución dar, qué decisión tomar respecto de estas tres situaciones. Con eso nos queda claro que él no lo conversó con el Eterno, esos temas en el monte Sinaí. Porque él tuvo que preguntar al Eterno. Claro. Y ahí le dio la respuesta de estos tres casos. Hay varios otros. Y ahora, ¿eso le quita peso a Har Sinai? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Es una revelación progresiva. Es una revelación progresiva. Y eso es lo que tenemos que entender, o tratar de entender. Claro. Que el Eterno se va revelando al hombre, al ser humano, a través de un canal hebreo, a través de un canal judío, porque así a él le plujo, según su beneplácito. Amén. Él lo quiso hacer, Baruch Hashem. Amén. Pero de manera paulatina. Al judío primeramente, dice la palabra. Y también al griego, dice a Romín. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Para ir concluyendo ya este podcast, Besat Hashem, Besiata Dishemaya, ¿cierto? Con la ayuda del cielo. Él ya habla de una renovación del pacto. Y en el libro de Irmiyahu Anabí, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, Irmiyahu 31, Irmiyahu Anabí, Jeremías el profeta, el Eterno anuncia desde los Pasukim 31 al 34. Dice:
Ine Yamim Baim Neum Adonai Kikarati et Bet Israel Brit Hadashah. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, coche. Entonces, a través del profeta Jeremías, a través de Irmiao Anabí, el Eterno está anunciando que va a ser un nuevo pacto, o un pacto renovado, un Brit Hadashah. Va a ser una renovación. En el fondo, en el monte, Estoy revelando paulatinamente. en las llanuras de Moab, se confirma el pacto de Sinaí. Pero como este pacto es paulatino, tiene que ver con las transiciones que va viviendo el pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta llegar a Jerusalén, la conquista de Jerusalén, y hasta nuestros días, finalmente es una transición. No es que el Eterno le haya entregado todos los misbot sobre a Israel y el peso del yugo de la Torá haya caído de una, no, es de a poco. Y esto lo vemos, este cumplimiento de este pasaje de Jeremías 31, Jeremías capítulo 31, lo vemos en Mateo, el Sefer Matatiau, capítulo 26, versículo 28, que también está en Marcos, Meir, capítulo 14, versículo 24, en Lucas 22, 20 y en Primera de Corintios 11, 25. Vamos a Mateo 26, 28. En Mateo 26, 28 está hablando con respecto al ser de Pesaj. Al ser de Pesaj es el orden de Pesaj, es lo que se conoce como la última cena por el mundo. ¿Cierto? Claro. El mundo lo conoce como la última cena. Pero en el contexto judío, en el contexto hebreo, es el ser de Pesaj. Es la cena, la seudá de la Pascua judía. Que es cuando se recuerda Yetziat Mitzrayim, cuando se recuerda la salida de Egipto, de los Bene Israel, de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y Yeshua está compartiendo la matzá, ¿cierto? El vino, las hierbas amargas y todo la Gadá de Pesaj, el relato de Pesaj, el ceder, el orden, porque es un orden. Uh-huh. Y dice, porque esto es mi sangre del Brit Hadashah, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Entonces, Yeshua, Amashiach, Jesucristo, Yeshua Mintzaret, Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, está diciendo, este es el nuevo pacto, este es el Brit Hadashah, este es el pacto renovado en mi sangre. Amén. Otra vez vemos que, como lo vimos anteriormente, siempre que hay un pacto, hay derramamiento de sangre. Solo que este pacto, esta renovación del pacto ya no era con sangre de becerra, ni de toros, ni de machos cabríos, ni de parada domá, ni de vaca roja, sino que ahora era con la sangre del Hijo Eterno, Amén. del Ben Elohim. Y precisamente cuando las comunidades
judías mesiánicas y en las comunidades cristianas cuando se hace, entre comillas, la Santa Cena, el recordatorio, cada vez que os juntéis, habla de hacer este recordatorio. Se refiere a Pesaj, pero según nuestro entendimiento, la Santa Cena, como se conoce coloquialmente, eh, lo hacemos cada vez que nos reunimos. Y este símbolo de pan y vino, que representa la carne y la sangre del bendito Mashiach, es como la confirmación finalmente de lo que Él hizo para que nosotros entrásemos al pacto. Todos nosotros, toda la tribu de Efraín, todas las tribus, las 10 tribus perdidas, como dice en Mateo 10, que yo solamente fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir que todo gentil que tiene una Nishmat Yaakov, un alma de Jacob, llega a esta renovación del pacto a través de la sangre de Mashiach, siendo parte de la promesa que Dios le dio a Abraham Avinu. Entonces, los gentiles dejan de ser gentiles, inmediatamente pasan a ser Am Israel a través de este pacto. Y eso es lo maravilloso y eso es lo que no entienden los rabinos, porque no lo quieren entender. Yeshua en su sangre renovó el pacto y trajo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo maravilloso. Aquí está en Corintim Aleph, en Primera de Corintios, capítulo 11, desde los versículos Pasukim 23 al 26, dice: Kiko Kibalti Mina Adón, porque yo recibí del Señor, del Adón, lo que también os he enseñado, que el Adón Yeshua, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, Sicaroni, en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, Sicaroni, en memoria de mí. Mm. Sí, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Adón anunciáis hasta que él venga. Esto Baruch lo recibe Hashem. el apóstol Pablo lo recibe por revelación, lo recibe del Eterno, del Mashiach, Y esa es la buena nueva. porque él no estuvo con Mashiach. Claro, Él no durmió, no comió como los 12, como claro, los 70. No, él se le revela después. claro. Entonces, aquí está el Brit Hadashah, aquí está el pacto renovado, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Incluso lo dice más adelante en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11:4, cuando dice, si viene alguno predicando a otro Yeshua que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, refiriéndose al Ruach HaKodesh, u otro evangelio que el que habéis aceptado. ¿Cuál es el evangelio que aceptamos? Precisamente el que acaba de citar Moreshento. La renovación del pacto a través de la sangre de nuestro amado Mashiach. Ese es el evangelio. Y esta vez Sorato va, esta buena nueva, viene siendo predicada desde Abraham hasta nuestros días. Amén. Entonces, Yeshua no vino a formar una nueva religión. no, no, Él no vino a formar el cristianismo aparte del judaísmo, porque ya Dios odiaba a los judíos, no. odiaba a los hebreos, a los Hasbe israelitas. Shalom, Entonces, porque muchos se toman de eso y plantean la teología del reemplazo. claro. Y la teología del reemplazo, ¿qué es lo que plantea? Que y se toman de este versículo que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los Claro. que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos del Eterno. Entonces, como gran parte de Am Israel, del pueblo de Israel, no recibió a Yeshua como el Mesías,
Entonces ahora Dios se volvió a los gentiles y Dios desechó a los judíos. Claro. Pero hay muchos capítulos del libro de Romanos que tendríamos que sacar de la Biblia, que tendríamos que cortar, que tendríamos que quemarlos, Claro. porque el Rab Shaul se da maña de decir en ninguna manera, de ninguna manera, en ninguna manera, de ninguna manera. Claro. El Rab ya plantea esa idea, porque esa idea ya estaba en el primer siglo, Mm. que Dios había desechado, el Eterno, a Akadosh Baruj Hu, había desechado a Israel, a Am Israel, porque no habían recibido al Hijo Eterno, al Mashiach, que le envió. Y eso no es así. No, Eso no es así. El Eterno no ha desechado a su pueblo. Dice, ¿habrá desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. de ninguna manera. De ninguna manera. Y lo repite varias veces, por lo mismo. Por lo mismo dice, de los cuales son el pacto, la adopción, la promesa, la promulgación de la ley, y de los cuales son los patriarcas, y de los cuales dice, vino Mashiach, el cual es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, claro, hay gente que se confunde pensando que Dios desechó a Israel, que Dios desechó a la descendencia de Abraham por la carne, en la carne, y Hay un si Israel creyésemos espiritual. eso, el Israel espiritual, claro, lo plantean No, como un Israel espiritual, y resulta que no, tenemos que sacar muchas páginas de la Biblia, muchos capítulos de la Biblia, nuestro amado y eso no lo Mashiach, podemos hacer. nuestro amado Mashiach le dice a los rabinos que Abraham, vuestro padre, dice Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Y entonces ahí los rabinos dicen, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham, que está en el capítulo 8 de la carta de Juan, 56-59, en el versículo 56-59. Pero él está hablando de esta Besorá Tobá, esta Besorá Tobá de redención, la herencia que Dios le dio a Abraham a través de sus generaciones y la salvación y la redención del pueblo de Israel, con esta gran salvación. El pueblo de Israel se divide, Reboam, ¿cierto? Hijo de Salomó, el rey Salomó, fortifica Belén, Betlehem, ¿cierto? Y se divide el reino en norte, sur, y las 10 tribus aparentemente, según la historia, desaparecen, pero Mashiach, bendito sea su nombre, dice que no, que él fue enviado a las, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es precisamente lo que hace la sangre de Yeshua, convertir al gentil y hacerlo pueblo, hijo de Dios, dice la palabra. Lo convierte en pueblo. Entonces, si volvemos a Matan Torah, si volvemos a la profecía, si volvemos a la entrega de esta Besorá Tová, ahí el capítulo, perdón, 23 de Jeremías, dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Eterno. ¿No es mi palabra como el fuego? Dice Adonai, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Eterno, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, que se plagian unos a otros la palabra. La Torah no puede ser plagiada, el Evangelio no puede ser plagiado. El Evangelio es uno solo. No hay un Israel espiritual que reemplaza al Israel físico, por así decirlo. No, todo Israel es uno solo. Clal Israel es un solo pueblo. Por Que eso está Jeremías compuesto por dice, dos casas, claro, está compuesto la por casa dos de casas. Judá y por la casa de Israel. Amén, Y no hay más, amén. No hay más. y no No hay hay, más. no hay un pueblo gentil que a propósito de una nueva religión, que Jesús vino a instaurar una nueva religión y hizo un reemplazo, no, eso no existe. Eso no es palabra del Eterno. Es más, es más, yo tengo una teoría que lo he hablado con varios hermanos, y es que quien funda el cristianismo no es Yeshua.
es el apóstol Pablo, es Claro, el Rab Shaul. claro, Él funda el cristianismo, él es el que lleva el evangelio a los gentiles. claro. Él lo abre, el Eterno lo abre con él. Y también lo hace paulatino. Yeshua siempre se mantuvo judío, Ya. siempre. Es más, cuando va la mujer sirofenicia a pedirle que sanidad, él le dice y le responde como un judío de tomo y lomo. Mm, Y él le dice, no me es lícito tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, a los perros. que era como Y se le llamaba a los una forma, gentiles. era la forma como se le llamaba a los goín, Claro, a los paganos. a los paganos. A los paganos, a las personas que no observaban Torah, que comían cerdo, que comían marisco, que comían mujo, que quebranta hueso, y todas las cosas que está prohibidas, que hacían abodazará, que tenían una cantidad enorme de prácticas sexuales prohibidas por la Torah, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, Entonces Yeshua le responde como un judío de tomo y lomo. Y la mujer dice, pero aún le dice, los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella fue ultra humilde mm. y llegó a su corazón y la sanó igual. Porque el Ah, corazón del Eterno es misericordia, el corazón del Mashiach era misericordia. sí, Él es movido a misericordia. Pero él está diciendo claramente que él no venía a ellos. mm, El propósito de Mashiach, Yeshua, de Cristo Jesús, no era venir a los gentiles. Después se abre el tema. Pero claro, su propósito era al Yehudi, al correcto, judío, al correcto, yute. correcto. Entonces, claro, ahí es donde bueno, con el tiempo las cosas se van disgregando, las cosas van decantando, y claro, toda la Sagrada Escritura está concatenada desde el principio. Toda la Sagrada Escritura está concatenada. No, no, eh, no es que hubo un cambio, no es que hubo no es que Dios cambió. No Es que no tiene se dice, no, variación de sombra. No tiene variación de no hay sombra. sombra de variación en él. Dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, Nosotros cambiamos, nosotros nos arrugamos, nos salen canas, nosotros engordamos, adelgazamos, nosotros sufrimos una cantidad enorme de cambios en nuestra vida, pero él nada, él bueno, es inmutable. bueno. Entonces, aquí es donde entra el judaísmo mesiánico o el movimiento nazareno o nazaratín o raíces hebreas, como le quieran llamar. De hecho, el mismo Evangelio dice que el apodo que le tenían a los creyentes en Yeshua era judíos mesiánicos. Los del camino. Los del camino a Derech, Camino también sale como la secta de los nazarenos, claro. estos que Entonces, perturban el mundo, estos no, que... yo creo que no hay que perderse en etiquetas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no, yo soy nazareno, yo soy mesiánico. No, no hay que perderse en etiquetas. Para nada. Eh, Dejemos invitado a nuestro querido oyente al octavo episodio, al último episodio de esta primera etapa, de este primer capítulo. ¿Qué le parece si el próximo podcast hablamos de la renovación del pacto? Y terminamos nuestro primer capítulo como la renovación del pacto. Evidentemente en Matan Torah quedaron muchos temas pendientes, pero tenemos que avanzar, no podemos tirar toda a la carne a la parrilla, tenemos que avanzar y hay que llegar a la renovación del pacto. Jeremías 31:31, como citó el Moreh Shem Tov. Echamos mucho de menos a Moreh Mijael, sus citas, sus comentarios. Esperemos que esté con salud y esperamos también tenerlo con nosotros en el próximo episodio. Llegamos al final de nuestro séptimo episodio, el último episodio del año, y esperamos en el Eterno con su ayuda nos fortalezca mediante su Ruach, que esté siempre con nosotros y que aquello que estamos conversando sea de edificación para todas las personas
que compartan y escuchan estos audios. Bueno, Shem Tov, le concedo la palabra para que despidamos el programa. Muy agradecido al Eterno por este tiempo, porque nos permite, por misericordia, por su misericordia, Amén. usar, usar los dones, los talentos que Él nos ha permitido y poder hablar de estas palabras, de estas cosas que son maravillosas, que son realmente importantes. En el fondo, el mundo afana por la comida que perece, más nosotros tratamos y también les instamos a ustedes a que trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Amén. Y contento, feliz de poder hablar del Eterno, de sus palabras, poder edificarnos los unos a los otros, como dice, edificados los unos a los otros. Y bueno, de decirles que estamos contentos, felices, gozosos, dichosos, alegres de poder estar trabajando en este proyecto para ustedes, para edificación, para bendición, para iluminación de muchas personas a las cuales podemos llegar. El Eterno nos permite llegar a través de estas redes, a través del internet, como dicen los gringos, ¿cierto? Y solicitarles que nos den un like, que nos den un me gusta, que se suscriban al canal, porque con eso nos ayudan bastante. Amén. Y Tahuatou más el top para todos. Coltú, Berajot, bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Nuestra tradición, antes de leer la Torá y después de leer la Torá, eh, comienza con dos verajot. Y me voy a despedir con la verajada de después de la lectura de la Torá. Aujatá Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, vejaye olam, nata betujen. Aujatá Adonai, notena Torah. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Hashem, que nos dio la Torah. Amén. Shabuatov, querido hermano, querido amigo, que el Eterno les bendiga grandemente. Perdón porque me emocioné, pero la Torah es vida. A todos quienes hemos pecado frente al Eterno, sin la Torah, sin Yeshua, no tendríamos opción de volver a la vida. Y me emociono porque yo pequé delante del Eterno, pero Él me ha renovado, me ha dado fuerza y espero en Hashem que aquella persona que en este minuto sienta que le ha fallado el Eterno, hay una oportunidad para ti, hay una oportunidad para tu vida. Puedes arrepentirte, puedes confesar tus pecados y el Eterno te va a perdonar. El Eterno a través de Yeshua confiesa su nombre. El Eterno a través del bendito Mashiach Yeshua redime, perdona, levanta y hace nueva a la persona. Porque eso es la Torah. Yeshua es la Torah. Es la palabra del Eterno hecha carne. Que el Eterno te bendiga, hermano, hermana, en Yeshua, nuestro amado Mashiach. Y si aún no conoces a Yeshua, este es el tiempo para conocerlo. Los tiempos se acortan, la venida del Mashiach es inminente. El regreso de nuestro amado Mashiach es inminente. Estamos a las puertas de la redención. Nadie sabrá si es hoy día, si es mañana, pero ya está aquí. Que el Eterno los bendiga grandemente. Bendiciones para usted, querido Moré. Gracias por su Amén. tiempo.
Que el Eterno le bendiga grandemente. Que el Eterno les ama profundamente. Shalom, shalom. Shalom. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.